les voy a contar un story time de una sesión espiritista. Anteriormente habíamos practicado varias sesiones en la casa de una persona muy cercana a mi esposo y a mí. Esta persona estuvo experimentando diversas manifestaciones de origen paranormal, desde golpes, orbes, de todo un poco. Les hablaban, incluso se llegaron a ver pero muchas sombras, siluetas. Hace más o menos como 10 años, un poquito más, un poquito menos, recién cuando yo conocí a esa persona, me tocó ir a su casa. Eran como las 12, 1 de la tarde, o sea, era literalmente de día. Y ocurrió que entré, necesitaba hacer unas cosas en la cocina, pedí permiso y entré. Pero como de la sala a la cocina había un marco y había una cortina ahí, se dibujó una sombra. Pero ¿cuál fue la sorpresa mía? Que no había nadie. Yo me regreso y le digo a la dueña de esa casa, le digo, pasa esto y esto y esto, hay alguien en la cocina, y me dice, no hay nadie. Entro y realmente no había nadie, era una persona alta, delgada, era una silueta, gris, se veía la silueta. Personas que han vivido en esa casa me han comentado que ahí les tiran cosas. Es una casa de 2 pisos donde se aparecen cosas, se aparece una niña, se aparece una señora, les hablan, les tiran las cosas. Incluso en mi experiencia personal, hace no más de 3 meses, me metí al baño de esa casa y se me apareció un niño. Este, y pues como les digo, fueron muchas manifestaciones que tanto los habitantes de esa casa han experimentado, como nosotros mismos, como equipo, como pareja, como matrimonio, también lo hemos visto. Hace, pues no tiene mucho realmente de que hicimos esa sesión espiritista. La persona que vivía ahí, o bueno, las personas que vivían ahí, ya estaban fastidiadas, ya de que no soportaban los golpes, no soportaban manifestaciones, no soportaban nada de eso. Esa casa, por esta misma cuestión, se le instaló una cámara. La cámara se puede manipular, sí, pero quien la puso a modo de que estuviera fija en un solo lugar, de que la cámara enfocara un solo lugar. Y casualmente la cámara se movía y enfocaba otro a donde detectaba movimiento, pero donde detectaba movimiento no había nada, o aparentemente no había nada. Nosotros estuvimos revisando mediante el Spirit Box, estuvimos revisando mediante medidores de campos electromagnéticos, estuvimos revisando incluso manualmente, y aparentemente había una energía a cierta altura de las ventanas. Era donde más concentración de energía había. De hecho, algo muy curioso que le pasaba a esta persona es que en una temporada estuvieron saliendo gusanos de... Cuando algo se echa a perder, vaya, larvas. Estuvieron saliendo de un boquete que no existía, un boquete hecho, fabricado por una persona. Se dice o creemos que esto fue a raíz, o es a raíz de que esta persona no se mete con nadie, pero mucha gente le tiene cierto coraje, cierto rencor, cierta envidia, y se valen de cierto tipo de trabajos, hechicería, todo ese tipo de cosas para dañarle. Hablando con sus hijos, hablando con sus nietos, hablando con familia de esta persona, nos cuentan que esta persona le han intentado hacer cuanta cosa. Pero bueno, esa ya es otra historia. El asunto aquí es que estuvimos investigando. Una tarde
no hace más de 2 meses, yo creo, menos. Dijimos, nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo dijimos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, qué hay aquí o qué vamos a encontrar o qué nos van a decir las entidades que están aquí, si es que hay entidades, que evidentemente sí hay entidades o sí hubo entidades. Entramos, hicimos un ritual primeramente de que no, no trajimos nada, no nos llevamos nada, y normal, todo normal. El detalle aquí pues es que como había niños que no podían salir, pues fue un poquito más complicado. Subimos a la planta alta y fueron muchísimas manifestaciones. Principalmente a mi esposo era el que más le llamaban, le decían por su nombre, le decían Alex, ven a tal lugar, él se acercaba. Alex, acércate para acá, él se acercaba. Pero lo curioso por medio de espejos, es que nada más quería comunicarse con él. Se formaron siluetas, se formaron figuras, se formaron sombras, hablando nosotros por medio del Spirit Box con estas entidades. Nos comentan por quiénes fueron enviadas, de qué manera fueron enviadas y dónde fueron puestas. En ese entonces, la persona que estaba con nosotros estaba de cierta forma, no renuente, pero sí, ni incrédula, pero sí como que sorprendida, por así decirlo. Nos empezaron a decir muchísimas cosas referente a todo lo que estaba pasando, nombres de personas que esa persona, se suponía que le estaban haciendo daño, que resultó que sí le estaban haciendo daño. Y algo muy curioso, nos decían específicamente en dónde estaba cada cosa. Nosotros haciendo el ritual de liberación y limpieza, dijimos, ok, vamos a hacer un trato, ustedes dejen a estas personas y nosotros les damos luz, principalmente porque estas personas en su mayoría son menores de edad, los que viven en esa casa. Cuando nosotros mencionamos la palabra luz, todas las entidades que ahí habitaban, todas gritaron por la luz. Todos decían, queremos luz, queremos luz. Era un grito realmente desesperado, era un grito realmente lastimero, doloroso, de desesperación, como les digo. Y empezamos a traer todo, a traer todo. Ok, ¿quieren luz? Vengan conmigo, les voy a dar su luz. Llegamos a la planta baja y en esos días, ese día exactamente, era el aniversario luctuoso de una persona muy allegada a la persona dueña de esa casa. Donde yo me acerco estaba todo apagado, donde estaba el altar, solamente iluminaba una veladora. Donde yo me acerco, empiezo a escuchar como que vocecitas. Escucho una voz de una mujer, que era evidentemente la persona del altar, del retrato, y me habla por mi nombre. A lo que le contesto, yo no, tú no me vas a engañar. Yo no creo que seas esta persona. Y me comienza a hablar, me comienza a decir cosas que solamente yo sé, que solamente cuando yo conozco. Me quedé convencida, fue como les digo, en ese momento, cuando me dijo cosas que yo conocía, que yo sabía. Y me empezó a preguntar por todos los miembros de esa familia. Y yo, no puede ser cierto. Le hablé a mi esposo, le dije, mira, pasa esto. ¿Sabes qué? Háblale a la dueña de la casa. Le hablé y le dije, mire, su familia se quiere comunicar con usted. Esta persona, la dueña de la casa, no me creyó, de principio no me creyó. Me dijo, deja descansar en paz a mi familiar. Se enojó conmigo y le dije, es que yo no soy. Esta persona está pidiéndole a usted y a usted quiere hablar con usted. Ella, como pudo, porque tenía un padecimiento, se levantó y empezó a hablar
con esa persona, con su familiar, le empezó a decir muchas cosas, todo lo que, o sea, su familiar no podía descansar en paz por todas las cosas que estaba viendo de su familia. Empezó a hablar con ella, le preguntó por las personas que había dejado en este plano. Fueron muchas cosas. Un momento realmente emotivo, lejos de ser tenebroso, lejos de ser aterrador, lejos de ser una cosa que causara miedo. Fue una cosa emotiva, fue una cosa que conmovió. Lloramos, porque sí lloramos, independientemente de lo que seamos, que investiguemos o lo que ustedes quieran o a lo que nos dediquemos. Somos personas, tenemos sentimientos, entonces pues sí, sí nos pegó bastante. Nos despedimos de esa persona y dijimos, váyase a descansar. Aquí todos estamos bien, todo está bien y usted descanse, lo necesita, necesita esa paz. Hicimos una oración y se quedó tranquila esa persona. Ya no hubo más como que manifestaciones de esa índole por el momento. Y continuamos con nuestro recorrido, continuamos con la limpia, seguimos en tanto con la Spirit Box. Sí, bueno, básicamente la comunicación fue por Spirit Box, pero también, o sea, las demás entidades que nos iban siguiendo, seguimos con el medidor de campos electromagnéticos. Llegamos al porche, un espacio considerablemente grande, y empezamos a hacer rastreo en esas dos ventanas. En esas dos ventanas donde ha habido infinidad de plasmaciones. No tomamos fotos en un principio por privacidad de la persona. Después en esa, o sea, habíamos hecho otras sesiones, pero nunca espiritistas más que de investigación. Ya cuando hicimos la sesión espiritista, tomamos una que otra foto con permiso de la persona. Cabe aclarar, de hecho, al final de esta story time se las voy a mostrar. Pero como les digo, se lograron captar muchísimas cosas. Llegamos, hicimos, les digo, el rastreo, todo. Les preguntamos quiénes eran. Nos dijeron qué era lo que estaba ahí de ellos. Y específicamente nos mencionaron. Una entidad nos mencionó. En, en el patio, en la parte de atrás, hay algo mío. Y dije, ¿qué hay tuyo? No te creo, ¿qué hay tuyo? Un cabello y es blanco. ¿En qué zona? Dime específicamente en qué zona y vamos a ir a buscarlo. Y ya me dijo, está en un boquete, en una pared, en el patio, en la parte de atrás. Incrédulos o a lo mejor no incrédulos, porque pues ya estamos bien toreados con este tipo de asuntos. Pero sí, o sea, como que sorprendidos. Dijimos, no puede ser que esté específicamente un pelo ahí, es imposible. Por el tiempo que tiene en la casa, por lo que ustedes quieran, gusten y manden. Llegamos específicamente al boquete donde nos dijo, ahí está una maraña de pelos, blancos. Y nos quedamos como que, ¿qué pasó? ¿Quién puso este pelo aquí? Principalmente porque no habita ninguna persona de pelo blanco, no hay nadie cercana a esas personas de cabello blanco. Entonces nos parecía algo, o sea, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sacamos, con mucho cuidado, cabe aclarar, esa maraña de pelos, la pusimos a un lado. Seguimos buscando, seguimos buscando. Nos han mencionado, bueno, esas entidades nos habían mencionado que en un registro de drenaje había algo de ellos, que era un hueso hecho polvo. Checaron el registro, sí había tierra de panteón. Había tierra de panteón, ¿por qué? Porque en ese registro
era un registro completamente de concreto, no había por donde pasar a tierra, no había nada, no había forma ni de que hubiera tierra y menos tierra negra que la que hay en los panteones, nada de eso. O sea, era un registro limpio y únicamente por ahí pasaba agua clara, o sea, no era posible que hubiera tierra o que hubiera paso de tierra, ahí hubo tierra. Preguntamos por medio del Spirit Box, este hueso, aquí en esta tierra, ¿está el hueso tuyo? ¿Esta tierra es tuya? Sí, esta tierra es mía. Quiero luz. Pero para eso, o sea, voces en segundo plano, por así decirlo, en la Spirit Box, gritaban y lloraban por luz. Decían que ya querían descansar. Unos gritaban, quiero luz, otros decían, quiero descansar, otros decían, quiero paz, pero todos clamaban lo mismo. Seguimos con la investigación, con el rastreo del Spirit Box, ya habiendo desasolvado ese registro que tenía bastante tierrita. Nos acercamos a unas macetas que tenía esta señora y también nos marcaba que ahí había algo. El problema es que ya no quisieron desenterrar más por temor, por miedo, por lo que ustedes quieran y por seguridad también, y es totalmente aceptable porque a final de cuentas la persona que vive en esa casa pues es quien manda, es quien dice. Si ella dice muevan aquí, se mueve. Si ella dice no me tocan aquí, no se toca, por respeto y porque son sus cosas, es su privacidad, todo eso. Juntamos lo poco que hemos recabado, hicimos el cierre de, del ritual, lo que es la quema con sal de grano, alcohol, agua bendita. ¿Cuál fue cuál fue nuestra sorpresa y cuál fue nuestro, o sea, toda nuestra sorpresa, nuestra impresión, todo? Cuando se empezó a quemar el círculo de sal con alcohol, empezaron a gritar y hubo un espíritu bastante renuente y los remolinos se formaron. O sea, remolinos bien marcados y unos se quejaban de que no se querían ir y gritaban, no me quiero ir y no, pero literalmente gritaban así con esas palabras. Y pues toda la gente que estaba ahí en esa casa asustadísima porque tampoco querían, o sea, no querían irse y no podían irse. Entonces estaban presenciando el ritual y morían de miedo. Ya cuando se quema el, la maraña de pelos que encontramos en el boquete, se escuchó un grito realmente desgarrador. Un grito de desesperación, de impotencia. Y se consumió todo. Todo se consumió. A final de cuentas, las personas que aquí viven, experimentaron un poco más de paz, un poco más de calma, pero nosotros no habíamos visto las evidencias que habíamos recabado, sino que ya cuando llegamos a la casa empezamos a checar, empezamos a ver, empezamos a revisar las fotos y vimos, como les digo, muchísimas siluetas, plasmaciones, caras, que pues al final de cuentas eran estas energías manifestándose y haciéndose presentes, que no estábamos realmente solos. Ahorita, actualmente, sí hacemos eso, sí seguimos todavía con las investigaciones, no las hemos documentado por cuestiones de carácter meramente personal que están fuera de nuestras manos. Y pues como les digo, nunca deben de subestimar de que, ay, pues nada más es un coraje o nada más como que le caigo mal. Porque muchas de las veces eso puede desencadenar a cosas más graves, cosas tanto de que te quieran hacer daño por medio de brujería, como de que te
quieran sembrar una entidad, como de que trabajen con una entidad para dañarte. O sea, pueden ser muchas cosas. Nunca hay que subestimar al enemigo. O no al enemigo, sino que simplemente nunca hay que subestimar a quienes nos odian, porque no sabemos de qué pueden ser capaces.
Recuerda, si te están gustando nuestros videos, no olvides suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos video. Estaremos subiendo videos seguido y próximamente estaremos con investigaciones. Recuerda, comparte para que podamos llegar a más gente y sea más grande la familia de Cadereyta Paranormal.